Laura, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de hoy. El tema de la alimentación me parece un tema importantísimo. Es un canal de salud, de bienestar, y la alimentación al fin y al cabo está relacionada con nuestro sistema digestivo, intestino, serotonina, relación con el cerebro. Así que me parece una entrevista maravillosa para poder compartir más sobre salud. ¿Qué podrías contarnos sobre Laura? ¿Quién es Laura? Bueno, en primer lugar, pues encantada de estar aquí contigo y compartir este ratito con toda tu comunidad y aportar salud y bienestar a todo el mundo, que es maravilloso, ¿vale? Entonces, bueno, pues mm, Laura durante mucho tiempo, durante muchos años estuvo como un poco perdida, eh, que no sabía bien qué hacer, ¿no? Supongo que a mucha gente le puede pasar, hay personas que lo tienen bastante claro, pero yo no, yo siempre de pequeña he sido muy creativa y tal, pero al final estudié económicas. No tiene nada que ver y eso es un poco feo, ¿no? Luego sí que hice el máster de profesora, que eso me encanta, porque me encanta aprender y creo que la mejor manera de aprender es enseñando o formando o aportando todo lo que uno sabe, ¿no? Porque al final el feedback es lo que hace que te enriquezcas como persona y profesionalmente. Y entonces sí que estudié el máster de profesora, pero luego por intolerancias desde pequeñita y por un periodo de estrés que pasé, pues al final tenía intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, a ciertos alimentos que no los puedo comer también, como la mostaza y intestino permeable, debido al estrés y a la ansiedad crónica, ¿vale? Por un periodo crónico. En mi caso yo adelgacé, hay personas que le da por engordar, en mi caso adelgacé mucho, en un mes 6 kilos, perdí la regla y todo, entonces, claro, porque al final la mujer necesita tener un índice de grasa específico para mantener la regla, que al final es lo que nos da salud a la mujer. O sea, por favor, las personas, las mujeres que quieran estar súper delgadas, súper definidas o lo que sea, mm, no. Dentro de unos límites sí, que sean saludables, porque si ya bajamos de esos límites, empezamos a tener déficit en nuestras hormonas, en nuestra en la regulación hormonal y además, bueno, pues al final a largo plazo incluso aparece la osteoporosis y todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso y con mantener sobre todo la salud. Ya no es un estado físico el estar delgada o a un peso acorde, sino es salud. Y, y bueno, a raíz de ahí, pues me interesé por la nutrición, me formé en coach, en nutrición también, y sobre todo en la gestión de emociones, en la relación, como has dicho tú antes, de las emociones o cómo nos afectan nuestros estados de ánimos a la alimentación y viceversa, porque al final el intestino y el cerebro está conectado por millones de neuronas y es de forma bidireccional, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que comemos nos afecta a cómo nos sentimos y cómo nos sentimos a lo largo del día afecta a cuando estamos comiendo. Por ejemplo, eh, si estás con amigos en una reunión familiar o sea, grupal de amigos y tal, y estás comiendo a lo mejor un pollo con patatas, te estás sentando genial porque estás en un ambiente agradable y te lo estás pasando bien, ¿no? Y sin embargo, llegas otro día del trabajo que has discutido con un compañero, con un jefe, o de camino a casa has podido tener un accidente y llegas un poco alterado. Y vuelves a comer pollo con patatas y en ese caso te sienta mal. Vale, ahí la comida es la misma, simplemente son las emociones en diferentes estados, en diferentes situaciones que nos han afectado a la alimentación, ¿vale? En ese sentido, el cómo nos sentimos afecta a la hora del proceso digestivo de lo que comemos, ¿vale? En el caso anterior sería, en el caso opuesto sería, comemos algo ultraprocesado con azúcar o que no es del todo saludable y si es de forma puntual no pasa nada, pero si eso se produce todos los días de forma continua, eso afecta al estado emocional, produciendo falta de concentración, irritabilidad, depresión. ¿Por qué? Porque se produce un ciclo de picos de glucosa y de hipoglucemia, ¿vale? De forma continua y eso hace que se desregule todo nuestro organismo y nuestras hormonas y por tanto estamos el cortisol se sube por las nubes, que es la hormona del estrés y de la ansiedad y así estamos de forma continua, que no descansamos bien tampoco y si no descansamos bien nos levantamos ya más irritados, sin fuerza para realizar las cosas. Entonces al final es un cúmulo de varias situaciones o de varios procesos que hacen que no nos sintamos del todo bien.
y eso lo tenemos asociado a algo habitual en nuestro día a día, porque siempre vamos con prisas, siempre vamos sin fijarnos en lo que comemos o pensamos que el comer saludable implica estar a dieta y que no es por salud. Entonces, al final hay que ser un poco, tomar conciencia de todo eso y la base lo principal es aprender a comer y, bueno, la base no es aprender a comer, sino a conocernos a nosotros mismos, lo que nos está pasando, los procesos emocionales que tenemos para ver cómo nos afectan la alimentación y obviamente acompañarlo de una alimentación lo más natural posible. Wow, cuántas cosas, qué interesante, ¿no? Bueno, yo es que hablo, o sea, si me quieres interrumpir, me puedes interrumpir, es que yo hablo muy rápido y bueno, o sea, no me callo. Entonces, bueno, si me quieres interrumpir, tú interrúmpeme. No, no, estaba escuchándote con mucha curiosidad porque has dicho muchísimas cosas interesantes. Una vez escuché en una entrevista que preguntaban, ¿no?, a un cardiólogo sobre cómo hacer que las personas pudieran comer mejor, porque, bueno, la afectación del colesterol, la relación con el sistema circulatorio y todo esto, ¿no? Y la respuesta me llamó mucho la atención, que decía algo así como aprender, enseñar a los niños a comer antes de los 7 años. Es como, es algo que es muy temprano enseñar a comer, porque luego una vez se instauran hábitos, ¿no? La complejidad que tenemos, ¿no? De esos patrones que vamos creando, de poder modificarlos luego, ¿no? Y es como muy interesante, ¿no? Porque desde mi forma de ver también la salud, yo huyo del paracetamol para todos, ¿no? Y qué bonito que has dicho que lo importante no es saber o conocer un poco qué es lo que me sienta bien, si tengo digestiones pesadas o no, sino aprender a escuchar mi cuerpo. Mi cuerpo es el mío, es único, ¿no? Y el mío me está dando información. Si yo puedo escuchar mi cuerpo, puedo entenderlo mejor. Y a lo mejor hay ciertas cosas que, pues la leche me sienta bien o no, y no tengo por qué quitarla, pero lo descubro yo en mi cuerpo. Soy yo el que lo detecta, ¿no? Es Es como... fundamental, porque al final la gente acude a dietas para verse mejor físicamente, o sea, por fuera, y sí que llegan a lo mejor, son dietas restrictivas, son dietas en las que te quitan nutrientes que son necesarios, porque al final todos los nutrientes, todos los alimentos son necesarios para una vida saludable, los alimentos buenos, me refiero. Em, y al final te quitan esos alimentos y sí que llega a esa pérdida de peso, pero a costa de faltar parte de la salud a largo plazo, ¿vale? O del efecto rebote y todo eso. Y al final son dietas que son estándar para todo el mundo y se olvida del cuerpo y del organismo y de los pensamientos y de las sensaciones y de las emociones de la persona. Porque como ya hemos dicho que las emociones afectan a cómo nos sentimos, a la alimentación y de todo lo demás, entonces, cada persona es única, por eso es tan importante aprenderse a escucharse a uno mismo. Es lo que tú acabas de decir. Normalmente, como vamos con prisas y tal, nos da miedo como a parar un poco como a escucharnos. Ya no me refiero a, a- a nuestro entorno, a situaciones que nos pasan en el día a día, sino también al tema de alimentación. O sea, nos refugiamos, utilizamos la alimentación como un sistema de recompensa, tanto positivo como negativo. ¿Vale? O sea, si hemos logrado, si hemos tenido algún logro, siempre acudimos a la comida para celebrarlo. Como he conseguido este ascenso, me permito comer esto y resulta que a lo mejor no es una comida saludable, es lo peor del mundo o incluso sí, es una comida saludable, pero acudimos a la comida y de vez en cuando está genial, pero ser consciente de ello, que no pasa nada, pero cuando ya nos vamos refugiando de forma continua en la comida, ya ahí puede pasar, ya no es tan normal o lo contrario, ¿no? Personas que a lo mejor están muy obsesionadas con verse bien físicamente y a lo mejor un día no van a entrenar o cualquier cosa y dice, uy, uy, hoy no me como una pizza porque no he entrenado, porque no he hecho deporte y eso me va a afectar a cómo me veo físicamente y realmente te está afectando a cómo te ves de forma mental. ¿Vale? O sea, el reflejo de lo que nosotros vemos en el espejo es nuestra propia realidad, no es la realidad en sí misma, sino lo que hemos ido adquiriendo desde pequeñito. Y ahí hago referencia a lo que decía el cardiólogo de enseñar a comer a los niños antes de los 7 años, y es que es así, porque en los primeros años es cuando se está formando los sabores que van adquiriendo, las texturas, lo van integrando. Entonces, si desde pequeñitos ya le estamos dando comida saludable, ellos lo van a ver como algo normal y de adultos es lo que van a querer comer, es lo que te va a pedir el cuerpo. O sea,
a mí me pone, por ejemplo, un poco nerviosa las mamás, las abuelas, las tías, o sea, las personas que ven a los niños y dicen, bueno, si no pasa nada, dale esas chocolatinas, si es un niño y lo va a quemar. No se trata de que lo queme, de que queme el azúcar o de que lo vaya a gastar. Claro que sí, el niño está en desarrollo, en crecimiento y no le va a engordar. El problema es que eso que está comiendo no le está nutriendo. Lo único que le está generando es que a largo plazo, si eso lo come de forma habitual, antes de que llegue a la adolescencia o a la fase adulta, seguramente tenga problemas de colesterol, tenga problemas de diabetes, tenga problemas de un montón de cosas. Y decimos, no, pero ¿por qué? Si yo como más o menos bien. Claro, ¿y cómo comías desde pequeño? ¿Vale? Qué era lo que te daban desde pequeño? Entonces eso es súper importante y aparte también es las experiencias que adquiere el niño desde pequeñito en los hábitos o en los patrones, en las conductas que se tienen en casa, ¿vale? Por ejemplo, el comer en familia y que el niño asocie el acto de comer con un acto de unión familiar, eso hará que cuando sea adulto le apetezca comer, le guste el proceso de comer. Sin embargo, si cuando de pequeño han estado en casa había problemas, discusiones entre los padres o lo que sea y tal, o comía solo porque los padres no estaban y tal, seguramente de mayor no le dé al proceso de comer el valor real que tiene, ¿vale? Que al final es el sustento de nuestro cuerpo. Entonces, y que tenemos que disfrutar de ello. Entonces, seguramente desde pequeño, si ocurría eso, pues ahora de mayor no le apetezca ni comer, o coma de pie, o se olvide de comer, o tenga problemas con la comida, en plan de me como cualquier cosa todo rápido y todo lo que pillo porque es lo que he aprendido de pequeño. O sea, por eso es tan importante desde pequeñitos la educación nutricional y en general, vaya. Hay que tener mucho cuidado respecto a lo que los niños perciben, porque son esponjas. Has nombrado, sí, has nombrado nutrición y nutritivo varias veces. Tú hablas de nutrición holística. ¿A qué te refieres con nutrición holística? ¿Y qué son alimentos nutritivos? ¿Y qué tiene que ver? Voy a juntar varias preguntas ahora. Con alimentos ecológicos, o no tiene nada que ver con la alimentación ecológica, la capacidad nutricional de un alimento cuando lo vamos a comer. Vale, a ver, cuando hablo de nutrición holística, hago referencia, bueno, a una salud holística es que tengas en cuenta un bienestar global para ti, ¿vale? Eso implica una alimentación lo más natural posible, que ahí engloba los productos ecológicos actualmente. O sea, antes, cuando nos decían, es que los abuelos comían de todo y no les pasaba nada. Bueno, no les pasaba nada porque no lo sabíamos, porque en aquellos momentos no se analizaban tantas enfermedades, ¿no? Pero aparte de eso es porque los alimentos eran mucho más naturales, no había ni pesticidas, no había millones de cosas. Ahora, si no lo compras a lo mejor ecológico, te arriesgas a vete a saber, ¿no? Lo que puede tener o tal. Cuando hablo de alimentación natural, sí que la alimentación holística sí que está relacionado con productos lo más ecológico posibles, pero yo sobre todo lo relaciono con lo más natural posible, ¿vale? Es decir, no tienes por qué estar comiendo solamente verduras crudas eh, y cosas veganas ni nada por el estilo. Sí que es cierto que la alimentación holística tira más por el tema por alimentos, por tubérculos, verduras, frutas, cereales, todo lo que es de la tierra, ¿vale? Y menos por carnes procesadas y todo eso, pero creo que en su justo equilibrio es necesario para el organismo comerlo porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, las personas veganas o vegetarianas se tienen que suplementar con vitamina B12 porque es una vitamina fundamental para el organismo que solamente la tiene la proteína animal. Si ya estamos quitando la proteína animal, lo tenemos que suplementar. En este caso no es complemento. Yo, por ejemplo, cuando mando a mis clientes que tomen omega 3 o vitamina D porque no les da el suficiente sol, le digo que es complemento, ¿no? Porque no sustituye a la comida, sino que los complementa porque no llegan a ese nivel que tienen que llegar. Sin embargo, una persona que es vegana o vegetariana se tiene que suplementar con vitamina B12 y ahí sí hablo de suplemento porque no lo está aportando con la alimentación. Entonces, cuando hablo de una alimentación o una nutrición holística, hago referencia a una alimentación en la que se incluya de todo de la forma lo más natural posible. Y ahí hablo hasta dulces, bueno, pues ya tú lo has visto en mi Instagram que hay dulces saludables, claro que sí. Por qué no? O sea,
comer natural no es comer aburrido y comer cosas sin elaborar ni nada, sino que puedes comer lo más natural posible de forma saludable y rica. Entonces ahí quiero hacer ese énfasis en el que yo no me baso en una alimentación solamente basada en vegetales, sino que también incluyo proteínas de origen animal lo más natural posible. Y ahí es lo que hago referencia, pero sí que es cierto que la alimentación holística hace referencia también a, a productos ecológicos. Y en mi caso, cuando hablo de salud holística, hablo también de una vida activa, ¿vale? De que hagan deporte, de que se muevan, porque al final pasamos muchas horas sentadas, sobre todo las personas que tienen trabajo de oficinas o sedentarios, que al final es fundamental que el organismo se mueva para reactivar tanto el metabolismo como los procesos digestivos, los procesos metabólicos en general que tiene el organismo, y porque el cuerpo está hecho para moverse, no para estar sentado. Cuanto más tiempo pasamos sentados o cuanto menos tiempo o cuanto más tiempo pasamos dormidos en exceso de las horas que se consideran normal, el cerebro se va adormeciendo, ¿vale? El cerebro no quiere trabajar, entonces cuanto menos actividad le demos, pues mejor para él. Entonces hay que darle toda la actividad que se pueda, igual al cuerpo. Eso es. Antes comentaste una situación de comer de pie. Me llamó mucho la atención porque mi padre era uno de los que comía de pie. Él llegaba de trabajar, comía de pie y se marchaba, ¿no? Y me viene también un poco la sociedad de hoy, de la rapidez, ¿no? De lo inmediato, del estrés que hablabas antes también. Ujú. ¿Qué me podrías decir del mito, ¿no? De que la cocina rápida, no sé si es un mito, dímelo tú, la cocina rápida es una alimentación poco saludable para las personas. Pues bueno, te puedo decir que no es un mito porque realmente casi toda la comida se llama gama 10. Gama 10. Ahora mismo sí, ¿no? Creo que te lo he dicho muy rápido, pero ahora mismo me quedo así un poco. En el supermercado hay como un stand, ¿no? En el que ya hay comida preparada, precocinada, que es comida rápida, que es calentar y listo. Vale, la mayoría de esas comidas sí que son malas. O ultraprocesada, o hay algunas que puedes comerla de forma eventual porque están hechas lo más natural posible dentro de lo que cabe, pero ¿por qué no es saludable? Porque de normal, o sea, si tú haces una comida en tu casa, de normal te dura 1 o 2 días, o lo puedes congelar y después descongelar y te dura más tiempo, ¿no? Si está congelado. Pero lo que encuentras en el supermercado que te dura semanas sin estar congelado es porque le añaden cosas, conservantes, edulcorantes, aditivos, un montón de cosas para que se conserven, con lo cual ahí ya le estás metiendo químicos a tu cuerpo. Ajá. Entonces, ¿la comida rápida no es saludable? Pues, pues regular, regular, ¿vale? Entonces, lo puedes hacer en tu casa, puedes hacer comida saludable también en tu casa rápidamente, A eso me ¿vale? refería, a eso crees que se puede. Sí, 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 sí se puede, sí se puede. De hecho, yo a mis clientes lo que intento, sobre todo cuando le doy las comidas, que yo le doy una guía, o sea, si la quieren seguir bien y si no, no, pero yo le doy ejemplos y tal. Normalmente suelen ser platos únicos en la que ya tengan todos los grupos de alimentos que son necesarios en una comida para nutrirse y se suelen hacer bastante rápidos. O sea, en ese sentido, sí que se puede. De hecho, haciendo referencia a lo que decías de comer de pie y tal rápidamente, la mayoría de las personas que comen rápidamente de pie, normalmente a mediodía, porque luego tienen que seguir haciendo cosas, comen mal, comen poco, comen cosas que no son saludables, y cuando llega la noche que se sientan y se relajan, les entra la ansiedad. Y es en ese momento cuando dicen, aquí me como lo que no está escrito. Y precisamente no es nada saludable lo que comen. Y ya Ya, viene enganchando de lo anterior de mediodía. ¿Vale? Ese es el día a día normal de la mayoría de las personas que tenemos trabajos así, trabajos, niños, familia, casa y todo el rollo. O sea, realmente es así. No ya. tengo tiempo para comer a mediodía, como cualquier cosa, o como en el trabajo rápido. Llego a casa, me relajo, me descanso, y como he tenido un día agotador y no he hecho nada que a mí me haya sentado bien o que me haya aportado felicidad, pues lo único que hago es comerme una pizza del Telepizza o una hamburguesa del McDonald's, o me hago algo en casa rápido pero que no es saludable, y con eso me relajo y ya. Pero realmente tampoco es saludable, ni te estás alimentando, ni te estás nutriendo, y encima es el efecto contrario. Ya.
Sí, bueno, en el caso de la parte que yo conozco, los almuerzos se los llevaba a la noche, ¿no? Me imagino que luego tenía tanta hambre que hacía cenas almuerzos, ¿no? De alguna forma. Claro, el famoso ayuno, ¿no? El ayuno por, eh, por voluntad o por obligación, ¿cómo va, ¿no? Porque hay dos maneras de ayuno y cuando es por voluntad que realmente es porque le apetece, porque hay personas que no les apetece desayunar o simplemente prefieren concentrar su alimentación en dos comidas al día y está perfecto, genial. Cuando ya es porque por obligación, por así decirlo, ya empiezas otra vez ese bucle en el que no tienes una relación saludable y sana con la comida. Saludable no, sana con la comida, eso es. Mm. Sé que tú tienes mucha actividad en Instagram, lo comentaste antes. ¿Qué opinión tienes tú sobre la imagen que dan las redes sociales sobre el propio cuerpo y cómo influye luego eso a la hora de que las personas decidan cómo alimentarse? Tu experiencia al respecto. Pues la verdad es que las redes sociales hacen un flaco favor a la sociedad en cuanto a la imagen, ¿no? Sobre todo con el tema ahora de los filtros y tal, o sea, es brutal, porque al final lo que vemos no es real, ¿vale? No es real para nada. De hecho, la mayoría de las personas ya, bueno, ahora con los vídeos, con los reels y tal, como que parece que es algo más real, porque antes con las fotos eran retocadas, no sé qué tal, te hacías 200.000 fotos, luego encima las retocaban y tenían un cuerpo espectacular que decías, yo quiero ser como ella, o como ella, o como él. Y es que es inviable, porque ni ellos son así, ¿vale? O sea, y es que encima, lo peor de todo es que esas personas, cuando se ven en la foto y después se ven en la vida real, dices, hostia, es que yo quiero llegar a estar así y no lo estoy y entonces se produce esa frustración, ¿no? Y ahora con los vídeos, bueno, pues parece que es algo más real, pero tampoco, porque también hay filtros. ¿Y cómo influye? Bueno, pues al final es que es eso. Las redes sociales lo que hacen, primero, las personas muestran lo que quieren mostrar. Eso por un lado, que no quiere decir que sea su vida real. Y segundo, las personas que lo ven esa vida o esa realidad en base a sus patrones que ya tienen, sus patrones, sus creencias, sus hábitos, ¿no? O lo que les gustaría que realmente fuera para ellos mismos. Entonces, al final, cada uno se monta su propia realidad de la otra persona. Mm. Entonces, o sea, es muy negativo, sobre todo a la hora de cuando enseñan cuerpos o cuando enseñan comidas. La mayoría de las personas, sobre todo los que nos dedicamos a la comida, eh, comemos lo de todo el mundo y cocinamos lo de rápido. O sea, yo para mi día a día, yo no me pongo a cocinar a lo mejor todas las recetas que yo subo ahí súper elaboradas, que realmente ahora mismo son súper sencillas las que subo porque son las que realmente pide la gente, ¿no? Pero eh, en mi día a día cocino lo básico, lo normal, lo que es nutritivo y tal. Y todo lo que subo me lo como, sí, me lo como, pero que es lo normal, o sea, que una vida idílica de cómo esto y esto y esto normalmente no suele ser. Y eso influye a las personas porque al final crean una vida idílica que no la van a poder conseguir. Eso afecta mucho emocionalmente, creando, bueno, pues TCAs, entre otras cosas, y obsesiones con la comida que al final lo único que hace es afectar a la salud y al cuerpo físico en segundo plano también, pero principalmente a la salud emocional. Mm. Sí, nosotros, por ejemplo, en la psicología, una emoción muy cercana al tema de la alimentación y al cuerpo es la vergüenza, ¿no? Y claro, cuando pongo un yo deseado tan alejado de mi real, solo estoy demasiado cerca del yo no deseado, ¿no? Entonces es como el dolor que eso genera, la vergüenza que genera, ¿no? Y cómo impacta en nosotros, ¿no? Sí, sí, Y muchas veces empezar por esa ver la realidad tal como es y empezar a aceptar también un poco cómo es nuestro cuerpo y desde ahí empezar a hacer algún tipo de movimiento, pero siempre desde una aceptación y no un rechazo, ¿no? eso Eh, es. Es que al ah, final, o sea, que fijamos el objetivo tan alejado de nosotros que nos perdemos en nuestro presente, en nuestra realidad. mm, Entonces, lo principal, bueno, pues es lo que te decía, primero autoconocernos, tanto lo que nos sienta bien de alimentación como a nosotros mismos, aceptarnos como somos y después ir dando pasitos pequeños, cortos, en los que nosotros podemos ir haciendo hincapié y ir poco a poco progresando.
yo, por ejemplo, en las dietas no, porque no pongo dieta, en la alimentación y tal, sí que digo, mandarme fotos, pero no realmente por un control ni nada por el estilo, sino porque ellas y ellos se piensan que no avanzan y cuando miran la foto del principio y miran la foto de X tiempo después, se ven cómo han cambiado el cuerpo físico, pero sobre todo, ya me dicen, Laura, es que ni en el cuerpo físico me fijaba, a nivel emocional el cambio tan grande que sí que he dado y que sí que me he dado cuenta, pero a nivel físico es que ya ni se interesan, ¿no? Normalmente. Pero es bueno mostrarles y decirles, oye, que a largo plazo, porque esto es a largo plazo, sí que hay un cambio físico, pero tienes que centrarte en tu momento actual, porque si te fijas en el momento futuro, no vas a llegar nunca y lo único que te va a generar es ansiedad y frustración, porque no es real. Incluso cuando coges un elemento tan poco útil como puede ser el peso incluso, ¿no? El peso de una persona que va al gimnasio puede ser igual que una persona que a la que no va y tener un cuerpo como más sano, saludable, ¿no? Simplemente por el propio músculo que tenemos, ¿no? Es decir, utilizar o el peso, solo el peso como una medida de salud o no en nuestro cuerpo como que es muy limitado también, ¿no? Y casi todas las personas entiendo que van por ahí, a bajar de peso, ¿no? Sí, 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 normalmente todos se obsesionan con el peso y yo siempre hago mucho hincapié o intento hacerles ver que el peso es una sola variable, que como bien has dicho tú, pues en primer lugar por eso, porque dos personas, una que entrena y otra que no, pueden pesar lo mismo y tener el cuerpo totalmente diferentes, uno con muchísimo porcentaje de grasa y otro con muy poco porcentaje de grasa, y uno está saludable y el otro obviamente no. Y por otro lado, porque el peso es una variable en el que influyen muchísimas cosas. Normalmente se dice que te peses siempre a la misma hora, al mismo día y tal. ¿Por qué? Porque influye si vas al baño o no vas al baño, si duermes bien o no duermes bien, si el día anterior has comido cosas que debías o que no. Ya no porque hayas engordado por la comida del día anterior, sino porque si has comido el día anterior ultraprocesados o algo así, tu cuerpo, tus hormonas se han desregulado, eso hace que te inflames, que te hinches y que peses más. Realmente, o sea, aunque tú peses 1,5 kilos más del día anterior, no has engordado 1,5 kilos más, simplemente que tu cuerpo ha reaccionado inflamándose. Conforme pasan 2 días, tu cuerpo vuelve a estar en el estado normal. Y qué casualidad, ya vuelves a pesar lo de antes, ¿no? No has adelgazado 1,5 kilos en 2 días tampoco. O sea, por eso es el peso, las personas que se pesan todos los días es una obsesión que hay que dejarlo a un lado, porque al final es simplemente para llevar un control o una medida de cómo se va avanzando y de forma media, ¿vale? O sea, porque ya digo, es a largo plazo, no es puntual. O sea, si vemos que no va perdiendo peso en el caso de que quiera perderlo, sí que se van tomando medidas. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, si era una persona que no entrenaba nada y ahora también se ha puesto a entrenar, seguramente lo que esté pasando es que esté perdiendo grasa, pero está ganando músculo. Entonces, el peso que está perdiendo no va a ser el mismo que si esa persona no entrenara nada y solamente estuviera perdiendo grasa. Entonces, perderías muchos kilos. O sea, que a la hora de evaluar la evolución de una persona, cuando está llevando una alimentación y una vida activa y tal, hay que incluir muchísimos valores y no solamente el peso. Eso es muy importante y la gente solamente va al peso. Es que peso 80 kilos y quiero pesar 60. Digo, bueno, pues nada, alimentate del aire y ya está, y no hagas deporte ni nada. Y entonces a lo mejor sí que pierdes, ¿no? Pero yo intento que se lo tomen con humor, y que disfruten sobre todo del proceso, ¿no? Yo siempre les pongo helados, bizcochos y cosas así para que coman cosas ricas también y que lo disfruten de vez en cuando, que es necesario. Qué interesante también lo que has dicho la semana pasada, lo que acabas de decir. Entrevisté hace un par de semanas ya, todavía no ha salido la entrevista, espero que la veas, a una neurocirujana y ella trabaja el tema del dolor y también el tema de la columna, ¿no? Todo el tema de hernias y todo esto, ¿no? Y ella habla de la importancia de estar en un peso adecuado para que nuestra columna al final es nuestra percha, nuestro esqueleto el que soporta todo el peso que estamos llevando, ¿no? Pero hacía una aclaración importante también sobre esto, ¿no? Ella decía, es importante que estés en tu peso, ¿no? Que estés en tu peso porque es tus huesos, tu esqueleto es el que está soportando todo eso. Pero luego hacía la aclaración de, porque con exceso de grasa tu cuerpo está inflamado también, ¿no? Y ante cualquier cosa que hagamos en el cuerpo, una cirugía,
el cuerpo no va a responder igual si está saludable o sano por dentro que si está inflamado, ¿no? Y Eso es es. como, nombrabas la inflamación ahora en el cuerpo, ¿no? También hablábamos antes y aprovecho para incluirlo, de cómo los alimentos nos inflaman también. Hablabas del intestino permeable y cómo cierta alimentación influye en nuestro sistema digestivo a la hora de realizar la digestión y produce inflamación en nuestro cuerpo y esa inflamación luego nos genera pesadez, malestar y todo. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, claro, pues mira, hay ciertos alimentos. A ver, por un lado está el tema del estrés y la ansiedad, que lo que hace es producirnos ese pico de cortisol, ¿no? Que ya hay esa reacción, ese estado de alerta o de alarma en el organismo hace que reaccione y se inflame y, y ya, o sea, estamos como acelerados, ¿no? Todo el rato y eso produce, pues bueno, falta de concentración y tal, pero tu cuerpo también lo nota y se hincha. ¿Vale? Y si en ese momento comes, seguramente te sientes fatal la comida, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está hinchado, las paredes del intestino y tal también están, la mucosa no absorbe bien los nutrientes y eso ralentiza la digestión y te produce malestar estomacal, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay alimentos, ciertos alimentos, pues que invitan a esa inflamación, como suelen ser los ultraprocesados, los que están llenos de grasas saturadas, de harinas refinadas, aceites vegetales, todo eso normalmente hace que se inflame nuestro organismo. Alimentos saludables y que también inflaman nuestro organismo también existen. Normalmente suelen ser, o sea, son el gluten, los lácteos, son altamente inflamatorios. De hecho, hace poco publiqué un reel del gluten. No, ¿cómo puedes decir que elimines el gluten? Porque si una persona no es intolerante al gluten, es malísimo que elimines el gluten. Digo, yo no te estoy diciendo que lo elimines, porque si tú lo toleras bien, lo puedes comer. Digo, pero que lo comas de forma moderada, porque el gluten es inflamatorio. ¿Vale? Entonces, si el gluten es inflamatorio, el resto de los alimentos no lo va a asimilar el organismo de la forma más eficiente posible. Entonces, ¿puedes comerlo? Claro, cómete el plato de pasta, que no pasa nada. Y porque te comas un trozo de pan tampoco pasa nada. Pero que sepas que sí que inflama el gluten, ¿vale? Igual que los lácteos son inflamatorios. Entonces, en procesos en los que a lo mejor estás pasando una fase de inflamación, que tienes gastritis y tal, ese tipo de alimentos normalmente se suelen limitar, no eliminar, pero sí limitar para evitar esa inflamación o para evitar ese malestar estomacal, ¿vale? Y se acude pues, a otro tipo de alimentos o sobre todo de especias, hierbas y tal, que te ayudan a desinflamar el organismo, ¿no? Como pueden ser el jengibre, la cúrcuma, el hinojo, la manzanilla, cual más la canela, ese tipo de especias son buenísimas para desinflamar el intestino y de alimentos sobre todo, pues alimentos que contengan mucho omega 3, el pescado azul, la yema del huevo también, el aguacate. Las semillas o los frutos secos son muy importantes porque son, o sea, son antiinflamatorios. En cuanto a los frutos secos, hago hincapié en que los cacahuetes no son frutos secos, son legumbres, ¿vale? Entonces, además son ricos en omega 6 no en omega 3 y el omega 6 es inflamatorio. Así que si nos damos una panzada de cacahuetes o de mantequilla de cacahuete que suele gustar mucho, pues es posible que te duela la barriga, ¿sabes? Entonces, eso hay que hacer hincapié porque a ver si me van a decir después, oye Laura, que tú dijiste que los frutos secos eran antiinflamatorios y yo me he hartado a comer cacahuete y me siento fatal. Pues es por eso. Yo aclaro que luego pasa lo que pasa, Mm. ¿vale? Y nada, sí que hay que tener en cuenta, pues eso, una alimentación sobre todo lo más variada posible, lo más natural, y que hay alimentos que sí que son inflamatorios, como son los lácteos y el gluten. Mm. Recojo cómo empezaste, que hablaste de ansiedad y estrés, y cómo eso nos influye en el proceso digestivo y todo lo que viene luego, ¿no? Me habías comentado que habías hecho algo o te habías formado en temas de mindfulness para la alimentación o algo así. Sí, ¿Y mindful eating, sí. ajá, en qué se basa y en qué se relaciona con esto de la ansiedad y el estrés? Si se relaciona con algo. Sí, claro, a ver. El mindfulness, o sea, el mindful eating es el mindfulness, pero asociado a la alimentación, ¿no? Y el proceso habla de que al final
el acto de comer no empieza solamente cuando nos sentamos a la mesa a comer, sino en el momento de preparar los alimentos, hacer la comida, eso que no tenemos normalmente tiempo para hacer, pues desde ese momento empieza hasta el momento de comer, el masticar de forma consciente, presente. Normalmente siempre estamos con el móvil o viendo la televisión o cualquier cosa, y eso hace que al final, si estamos, por ejemplo, viendo el móvil, estamos normalmente viendo noticias negativas que aunque no estemos prestando mucha atención, el subconsciente sí está prestando atención y eso no nos está haciendo nada bien porque ya nosotros nos estamos nutriendo de cosas negativas que afectan a la energía de nuestro organismo. Si estamos con el móvil viendo cosas que tampoco nos gustan de amigos o de personas que seguimos por las redes sociales o lo que sea y que no son reales, volvemos a lo mismo que no son reales, pues lo mismo, ¿no? También nos estamos recargando de energía que normalmente no suele ser positiva y nos estamos olvidando de estar en el momento presente en la comida y al cerebro no le estamos diciendo que estás comiendo, sáciate con una comida saludable, natural, nútrete, sino que te estás nutriendo de noticias negativas, ¿vale? O de estrés, o de prisas, o de los pensamientos que te estén rondando por la cabeza. Por eso el mindful eating lo que se basa es, desde el principio, desde que preparamos los alimentos, que lo elabores de forma consciente, lo disfrutes, lo cocines de forma, aunque sean en 10 minutos, no pasa nada, pero que sea de forma consciente y que después mastiques de forma pausada y que estés presente. Sobre todo el masticar de forma pausada, eso de he tardado más en poner la mesa que en quitarla. Claro, si comes prácticamente sin masticar, lo que hace al final es que todo llega al estómago, y, pasa por el esófago, llega al estómago, el estómago no, los jugos gástricos no descomponen del todo bien los alimentos, entonces llegan al intestino sin descomponer y el proceso digestivo se ralentiza. Eso te hace que te inflames, que la digestión sea mucho más pesada, que te produzcan reflujo, gases, en cada cuerpo lo que sea, porque volvemos a lo mismo, cada cuerpo es único. Y al final, pues de eso se trata, de que practicar el mindful eating es cómo comer de forma saludable, pero que además, al hacerlo de forma consciente o con atención plena, pues se mejore la digestión. Es Mm. muy importante. ¿El hambre emocional tiene que ver con eso, con una forma de comer inconsciente? Sí, normalmente sí. Cuando tenemos hambre emocional, que no es un hambre real, porque cuando tenemos un hambre real, es muy fácil identificar cuándo es hambre real y cuándo es hambre emocional. Porque cuando es hambre real, eh, muy fácil, bueno, a lo mejor al principio no, pero es fácil en el sentido de que cuando es hambre real, eh, tú bebes agua, no te digo que te bebas 2 litros, porque hay gente que dice, es que yo bebo agua para que se me quite el hambre. No, no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que bebas agua porque hay que estar hidratado, que además beber agua hace que también desinflame el organismo, o sea, porque eliminas todas las toxinas que hace que se acumulan en tu cuerpo. Bebes un poquito de agua y si aún así tienes hambre o si dejas pasar 15 20 minutos y sigues teniendo hambre, es porque el hambre es real, ¿vale? Y no te vas a morir porque te suenen un poquito las tripas y tengas hambre real. No te vas a morir, puedes estar mucho tiempo sin comer aunque tengas hambre, ¿vale? Que no estoy diciendo que lo hagas, sino que en ese momento te das cuenta de que es hambre real. ¿Cuándo es hambre emocional? Cuando tú bebes agua o lo que sea y aún así tú no tienes hambre ni nada y seguirías comiendo cualquier cosa. Y lo peor de todo es que comes de forma con prisa, no estás atendiendo a lo que estás comiendo. O sea, tú estás comiendo mucho porque además apenas estás masticando, lo estás comiendo rápido, pero realmente no te estás dando ni cuenta de lo que estás comiendo o de lo que estás masticando, porque tu cabeza no deja de pensar en lo que le estás dando vuelta, ¿vale? A lo mejor Sí. es que a lo mejor ni estás sentado, lo volvemos a lo mismo, a lo mejor estás comiendo de pie. Estás comiendo de pie, te estás comiendo 2 donuts o 3 donuts o cualquier cosa y no te estás dando ni cuenta. Sí, a veces me escucho, ¿no? Me siento a ver la tele y me como una tarrina de medio kilo de helado, ¿no? Y me la termino. Entonces es como impresionante. No, es por ver una película, es por ver una película, pero no tienes que estar las 2 horas que dura la película comiendo un helado. Eso es Sí. hambre emocional, porque no creo que tengas durante 2 horas tengas hambre. Mm. Aprovecho lo que acabas de decir. Es real que realmente el periodo de saciarse, ¿no? De la que sentimos hambre y nos saciamos es simplemente 20 30 minutos y a partir de ahí ya el cuerpo asume que se ha alimentado y no es necesario comer más. ¿Qué cultura tenemos nosotros que comemos durante, durante horas en los mediodías? ¿Cómo hacemos?
Pues de hecho, o sea, es muy sencillo de ver. O sea, cuando comes en casa, que comes en 5 o 10 minutos o así súper rápido, a lo mejor te comes un súper plato y podrías seguir comiendo pues, si comes rápido, ¿no? Si comes más despacio, te comes tu cantidad tal y paras y te quedas saciada o te quedas bien y ya está. Pero, por ejemplo, cuando salimos fuera a comer, que normalmente la comida se alarga bastante, acabas comiendo sin hambre. Mm. ¿Cuántas veces no has escuchado esa palabra decir, es que he comido sin hambre? La cosa es que has empezado a comer, has comido a lo mejor, has picoteado, porque aparte de que el picoteo llena más, has picoteado, pero esa comida se ha alargado más de 20 minutos, 30 minutos. Entonces, o sea, sigues comiendo, pero realmente tu cuerpo se ha saciado. ¿Cuánto tiempo se ha saciado? Pues no sabemos, pero tu organismo ya ha empezado a hacer la digestión y tú ya le has dado la información al cerebro de que tú ya te has alimentado y además el cerebro percibe de que los nutrientes están siendo asimilados para que se está produciendo el proceso digestivo. Con lo cual sí que es cierto que a los 20-30 minutos, o sea, puedes parar perfectamente de comer. O sea, si has comido poco, pues a lo mejor a la hora, hora y poco, tienes otra vez hambre porque ya has hecho la digestión. Si has comido muchísimo, pues obviamente tardarás en volver a tener hambre, ¿no? Pero es cierto que a partir de esos 20-30 minutos, pues no hace falta que comas más. Entonces, bueno, sí, si comes muy, muy, muy rápido, pues sí, puedes comer mucho, pero después te vas a sentir fatal. Mm. Claro. No solo comer, sí, lo he escuchado, no solo comer sin hambre ya, sino incluso comer cuando la persona dice, ya estoy llena, pero y sigo comiendo, ¿no? Ya siento esa conciencia del cuerpo, que el cuerpo le está diciendo, "Mira, para mí es suficiente, pero como estamos socialmente, un poco lo que hablabas antes, ¿no? De, pues, alargando las comidas, seguimos comiendo a pesar de que el cuerpo ya está diciendo que para mí es suficiente, ¿no? Es que hay cierta desconexión ahí también, ¿no? Sí, sí, además es desconexión, tú lo has dicho, desconexión cuerpo-mente. Porque, porque tu cuerpo te está diciendo que pares, pero tú sigues y aparte después te vas a sentir fatal. Porque vas a decir, "Uf, es que no me lo tenía que haber comido, porque no sé qué, porque tal". Y si no tienes ningún problema con la comida, pues bueno, te sientes un poco mal, a lo mejor te entra un poco de remordimiento y tal, y ya. Pero como tengas algún problema con la comida, tipo, voy a engordar o tipo, estoy en sobrepeso y quiero adelgazar y esto va a hacer que no adelgace, sino que engorde el triple, pues bueno, ya entramos en un cóctel molotov como antes, pero no paramos. Mm. No paramos. ¿Por qué? Porque la mente es mucho más fuerte que nuestra voluntad y seguimos comiendo, sobre todo si estamos en sociedad, ¿eh? En plan de tenemos que seguir comiendo. Y cuanto más le digamos, para, que vas a engordar, para, que esto no es bien para ti, más vas a comer. Porque es que en tu cerebro no asocia la palabra no, o sea, no entiende la palabra no. Entonces, lo típico, ¿no? No pienses, eso supongo que tú sí que lo has escuchado, no pienses en un elefante rosa. ¿En qué piensas? Pues en el elefante rosa, ¿no? Aunque no exista. Pues lo mismo, si te digo, no comas más de eso, o no comas chocolate, o no te comas un helado, ¿de qué tienes ganas? Pues de comerte eso. Entonces, cuando no tienes hambre, que tu cuerpo ya te está diciendo, para, si tú sigues con la cosa de querer comer, vas a comer. Y eso va a hacer que te sientas mucho peor. Sí, la detención del pensamiento a veces funciona, pero normalmente de forma muy limitada. Sí, Trabaja más la parte de observación, conciencia, un poco lo que hablabas antes del mindfulness, ¿no? sí. Durante la entrevista has hablado de dietas varias veces, aunque escuché que decías que tú no usas dietas. ¿Qué piensas de las dietas? ¿Qué piensas de toda la información de diferentes dietas que hay? Que si paleo, que si low carb, que si todo lo que está apareciendo ahora, formas de hacer ayuno. ¿Y qué es lo que invitas tú? Porque sé que tú trabajas con personas y tienes un programa para acompañarlas. Respecto a la forma de la alimentación, ¿cómo les aconsejas tú? Vale, pues sobre todo pienso que hay sobreexceso de información y que la gente primero empieza, es normal, ¿no? Empieza a investigar por su cuenta, suelen intentar cosas por su cuenta, que realmente hay veces que no salen muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos encontramos pues, por internet y tal, ¿no? Luego, respecto a las dietas, hay muchísimos tipos de dietas, como la keto, paleo y todo eso, que está bien, no está mal, pero son dietas que creo que tienen que ser muy pautadas eh, y que bueno, que al final tiene que ser porque esa persona quiera tener ese tipo de alimentación, porque le guste tener ese tipo de alimentación. Porque ya digo, es igual que como las personas
que son veganas, que eso no es una dieta, eso es un estilo de vida, eh, que tienen que suplementarse con vitamina B12 y está perfecto, ¿eh? Ojo, que yo no estoy aquí criticando nada, sino simplemente cuando, por ejemplo, hacen otro tipo de dietas, paleo, keto o algo así, pues faltan nutrientes. Entonces, a largo plazo, o te suplementas o vas a tener déficit de nutrientes que te pueden afectar a la salud. Entonces, yo, pues básicamente, luego, con las dietas estas normales de, sí, es que me he puesto a dieta y en una semana he perdido 3 kilos o 4 kilos. Claro, te han restringido, en primer lugar, todos los hidratos de carbono, muchas legumbres, incluso las frutas, te han restringido un montón de cosas. ¿Para qué? Para eliminar todo el líquido que tienes retenido, para eliminar todo lo que te da energía, eh, y encima para que adelgaces. ¿Para qué? Para que te sientas motivado, de que has perdido peso y después te van introduciendo esos alimentos poco a poco. Claro, luego como te van introduciendo alimentos que no te tenían que haber quitado, pues lo que ocurre es que ya no pierdes 3 ni 4 kilos en una semana, sino que a lo mejor pierdes 1 kilo, medio kilo, y ya empieza la falta de motivación, ¿vale? Y si esa restricción de alimentos es prolongada en el tiempo, lo que hace es que tu cuerpo entra en estado de emergencia, de decir, oye, que me están faltando nutrientes, tú no me estás, o sea, si yo tendría que comer 1.800 calorías y me estás dando 1.000 calorías al día, eh, el cuerpo dice, oye, que yo aquí dentro, o sea, si esto sigue así, dentro de un mes, no tengo calorías ni energía ni nada para tirar. Entonces empieza, lo poco que come lo empieza a almacenar en forma de grasa, porque de ahí es de donde tira para la energía. Entonces al final lo que se produce es el efecto rebote. Cada vez comes menos y encima vas almacenando más grasa y vas engordando más. Entonces, ¿qué pienso de ese tipo de dietas? Que no son dietas, que lo que hacen es fastidiarte, iba a decir una palabra, pero bueno, fastidiarte la salud, ¿no? Creo que hay que simplemente saber combinar unos alimentos con otros, cantidad de unos grupos de alimentos, o sea, hay que saber combinar las cantidades de los grupos de alimentos, es decir, qué cantidad tengo que comer de hidratos de carbono, qué cantidad tengo que comer de proteína, qué cantidad tal, eh, y asociarlo a lo que a ti te hace bien, porque ya te digo que cada cuerpo es único, asociarlo a lo que a ti te hace bien y a raíz de ahí ya simplemente con una vida activa, tu cuerpo se autorregula solo y el peso va hacia el peso idóneo, sobre todo cuando sueltas también mentalmente, ¿eh? O sea, si sigues diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no vas a poder. No vas a poder, tu cuerpo, tu mente no te va a dejar que puedas. Es súper importante decirle a tu mente, puedo con esto y lo voy a conseguir, claro que sí. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué pienso de las dietas? Pues que hay que tener mucho cuidado con las dietas que se hacen. Por favor, que no sean de restricción de alimentos, que no sean de batidos sustitutivos, porque no sirve de nada. Lo único que hace, de hecho, la mayoría de esos batidos sustitutivos tienen también edulcorantes y cosas así, para que estés saciado y que estés súper feliz y realmente lo que te está produciendo es un desajuste emocional. Y respecto al ayuno, pues vuelvo a lo mismo de antes. Si estás a gusto ayunando, genial, porque es buenísimo el ayuno. eh, y de hecho todo lo deberíamos practicar al menos una vez a la semana o un par de 3 o 4 días al mes de seguido. Diferentes pautas, hay diferentes pautas, ¿no? Hablo de ayuno prolongado de 16 horas o así. Si de normal la mayoría de las personas podemos hacer un ayuno de 10 horas perfectamente. O sea, si cenamos a las 10 de la noche o a las 9 de la noche y desayunamos a las 9 o a las 10 de la mañana, ya estamos haciendo un ayuno más o menos normal, ¿no? Entonces, si queremos hacer un ayuno prolongado, sí que debería estar pautado porque para romper el ayuno, para que no se produzca esa descompensación otra vez del cuerpo, hay que romper el ayuno con ciertos alimentos, ¿no? Entonces, si es porque te gusta ayunar, genial. Si no te gusta ayunar, no lo hagas, porque si lo vas a ver como una obligación, al final no vas a estar, no vas a adquirirlo como un hábito de vida o como un estilo de vida. ¿Qué es bueno? Sí, es muy bueno. Se desintoxica el organismo, le dejamos espacio al organismo cuando el proceso digestivo no está en funcionamiento para que haga otro tipo de funciones que son necesarias. Entonces es muy bueno. Pero eso, al final hay que hacerlo todo de forma consciente y de forma pautada, ¿no? Que no lo haga cada uno por su cuenta, por favor, porque al final puede producir más desajustes o más
puede ser más contraproducente que beneficioso. Sí. Mm. ¿En qué consiste el programa que tú tienes para acompañar a las personas y cuáles son el perfil tipo de personas? O sea, ¿cuál es el motivo principal por el que vienen? Aunque luego posiblemente se modifique una vez estén dentro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el perfil de personas que tengo, me suelen decir, Laura, pero tú estás especializada en mujeres o lo que sea. Pues la verdad es que no. Porque actualmente, o sea, he tenido más, unas veces he tenido más mujeres que hombres, otras veces he tenido más hombres que mujeres, y de varias, y de edades diferentes, incluso con patologías. Tengo un hombre que le dio un ictus, y entonces tiene que llevar una alimentación específica y tal, porque no puede apenas, no puede moverse bien. Otra persona que le dio un infarto, entonces, y se toma Sintron, entonces tiene que tener una alimentación específica. O sea que al final vienen a mí, la mayoría, sobre todo para perder peso. Mira que yo hago hincapié en que no, pero sobre todo es para perder peso. Pero bueno, yo en la llamada que tengo con ellos antes de incluirlos en el programa, porque yo no acepto a todo el mundo, más que nada porque yo no sé si voy a poder ayudar a todo el mundo, ¿vale? O sea, principalmente es por eso. Yo no quiero que una persona entre y se sienta frustrada o que no se sienta a gusto, ¿no? Entonces yo prefiero saber si le voy a poder ayudar. Entonces, por eso hago una llamada primero, que me cuenten bien todo el caso, y yo ahí ya les explico que yo no hago una dieta específica de restricción de alimentos ni nada, yo simplemente en función a su estilo de vida, a lo que ellos quieren conseguir, al objetivo que quieren conseguir, que lo marcamos desde el principio y trabajamos desde el principio las creencias que le limitan a conseguir esos objetivos, le marco unas pautas generales, tanto de alimentación como de vida activa, meditaciones que pueden hacer para y ejercicios que pueden hacer escritos y tal para conocerse en profundidad y tal. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar. Que quieren perder peso y tal, también les doy recetas que se pueden guiar, porque mucha gente me dice, mira, yo prefiero que me digas lo que tengo que comer y así no me rompo la cabeza. Y ya lo hago para toda la familia, ¿no? Entonces, le doy el menú, que lo pueden seguir como guía, y semana a semana vamos evaluando cómo es la evolución y los ajustes que hay que hacer. De eso se trata el programa. Para ir cerrando, Laura, Ujú. mm, ¿algunas ideas, sugerencias, tips para las personas que han llegado hasta aquí, hasta el momento final de la entrevista, que les puedan servir para empezar a ser más conscientes de su alimentación y alimentarse un poquito mejor, aunque sea hacer un pequeñito movimiento, como decías antes, ¿no? Un pequeñito paso, que se te Ujú. ocurre que podemos compartir. Bueno, pues como depende de las personas, normal, o sea, que hay muchos tipos de personas. Hay personas que comen saludable y aún así tienen ansiedad y por eso necesitan alimentarse mejor, otras personas que no tienen ansiedad pero que se alimentan fatal. Bueno, yo les diría que pasaran al menos una semana o 5 días sin comer nada de azúcar ni de ultraprocesados. Y van a ver la diferencia que hay, o sea, lo van a notar día tras día, cómo evoluciona su mente y su cuerpo, ¿vale? Porque los 2 primeros días o así van a tener como un mono, o sea, incluso le va a doler la cabeza y tal, por esa falta de azúcar, esa falta, incluso también con el café, ¿eh? O sea, el café es muy bueno y si te tomas un café o dos, genial, pero las personas que toman muchísimo café, como pasen un par de días sin tomar café, le empieza a doler la cabeza, están cansados, están agotados, no tienen fuerza para nada, pues igual con el azúcar, ¿vale? Entonces yo invito a que durante una semana que hagan el esfuerzo, pero ni una pequeñita cosa, no de decir, venga, una galletita, no, 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 que hagan el esfuerzo, por así decirlo, que eso no tiene por qué ser ya para siempre, ¿vale? Que se puede comer eso de forma eventual, pero que hagan el esfuerzo durante una semana de no comer azúcar ni ultraprocesados para que vean la diferencia que hay en el organismo y que y estoy hablando de una semana, que normalmente serían 21 días, lo típico para adquirir un hábito, ¿no? Pero ya verás como el resto de las comidas van a empezar a parecerle mucho más dulce, ya no te va a apetecer, al principio te va a doler la cabeza, pero después vas a estar mucho mejor, vas a tener más energía en el cuerpo sin ni siquiera hacer nada, simplemente comiendo bien, vas a tener mucho más energía para realizar tus actividades diarias. Entonces yo invito que para que empiecen a cuidarse, hagan eso, solamente una semana sin azúcar y sin ultraprocesado, solamente.
Qué bueno, qué interesante. Lo estabas contando y me recuerda, yo suelo comer de todo, ¿no? Pero ahí yo llamo que he tenido como pequeños retiros de pruebas en la alimentación, en el sentido de, pues a lo mejor 1 o 2 semanas comiendo vegano, ¿no? O comiendo determinado, retirando ciertas cosas de la alimentación, simplemente por explorar mi cuerpo y conocerlo un poco, ¿no? Y recuerdo que cuando hacía esas pequeñas pruebas de alimentación, yo decía, yo no sabía que la fruta era tan dulce, que las verduras eran tan ricas, porque claro, hay tanta azúcar en todos lados que luego cualquier cosa que te comas no sabe a nada, ¿no? Está como... Es real. Yo siempre digo, cuando un pimiento, y no sé por qué hablo del pimiento, pero es que es así, cuando un pimiento te sabe dulce, es porque ya no tienes adicción al azúcar. Y es que es verdad, es que la verdura y la fruta, sobre todo la fruta, ¿no? Porque la fruta es rica en glucosa, que es el azúcar, ¿no? Entonces es más dulce que la verdura. Pero la verdura al final es hidrato de carbono, que es el azúcar y todo eso, entonces es dulce. Lo que pasa es que es menos dulce. Y el resto de las galletas, los bizcochos y todo eso que compramos, todos prácticamente no saben igual. O sea, uno te saben a chocolate porque tienen chocolate, otro no sé qué, pero al final todo, la base de todo es el azúcar. Entonces, al principio cuando prueban, por ejemplo, mis dulces o los bizcochos, dicen, es que no está tan dulce. Pero cuando ya llevan un tiempo comiendo esos bizcochos, por ejemplo, tengo una clienta que es que me encanta porque me dice, el otro día fui a un cumpleaños y cogí una cucharadina de la tarta porque ya parecía que me estaban obligando, pero es que ya ni me gusta, Laura, y tú sabes cómo me gustaban a mí los dulces, pero es que ya ni me gusta. Y la mujer encantada de hacer los bizcochos, las galletas, los helados, todo lo que le mando lo hace, ¿no? Porque le encanta. Pero dice, es que no tiene nada que ver, Laura. O sea, realmente, de verdad, cuando dejamos a un lado el azúcar, empezamos a apreciar el sabor real que tienen los alimentos. Y es que es tan variado que el azúcar nos lo tapa. Por eso, o sea, una semana, solamente una semana sin comer azúcar, que ya no solamente en el sabor de los alimentos, sino en tu cuerpo en general. Lo vas a notar muchísimo. Pues Laura, muchísimas gracias por este ratito. Agradecido por compartir, por que nos cuentes también toda tu sabiduría respecto a esta temática tan importante, no solo para la parte física, sino para nuestra parte psicoemocional también. Si te apetece compartir algo para cerrar y despedir ya con esta entrevista, lo Pues que nada, quieras. que para mí ha sido un placer, sobre todo si he aportado un poquito de bienestar y de salud y de que la gente entienda que no es nada obligatorio, que es simplemente aprender a disfrutar de tu cuerpo y de tu salud, porque se puede disfrutar de ello. Que nada, que para mí eso ha sido un placer y si he aportado eso es genial. Y que bueno, ahora pues aprovecho ahora que he sacado un libro que se llama Potencia tu ser, que es de autoconocimiento, que al final, aunque sobre todo, o sea, yo siempre hago referencia a la nutrición, a la alimentación, si bien en toda la entrevista, en todo este ratito hemos estado hablando sobre todo de emociones, ¿no? De autoconocernos, que al final es la base de todo, pero para todas las relaciones sociales, para el trabajo y para todo. Entonces, ese libro se basa principalmente, es un manual de ejercicios para que te conozcas y para que al final decidas qué vida quieres vivir y luego acompañado de una alimentación natural y todo eso, ¿no? Pero eso ya va aparte. Así que nada, si quieren empezar a indagar en su propio ser, pues que el libro pues, les puede ayudar y que ha sido un placer estar aquí con vosotros y por muchas más veces, claro que sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por el ratito y que adquieran el libro a todas aquellas personas que quieran conocerse y alimentarse mejor. Muchas gracias, Muchas Laura. gracias a ti.